Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Hola, buenas noches. Una noche más de sábado con Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Decía que realmente lo que el cuerpo humano tiene, esta capacidad de realmente protegernos, tiene que ver con el sistema inmune. Sí. Que es lo que realmente nos va a proteger más allá de los protocolos y más allá de las vacunas. Y creo que es troncal y es básico el tema del sistema inmune. Tomar la decisión de cada uno, de alguna manera, de tomar el camino de la alimentación. Que eso es lo que nos va a proveer un sistema inmune fortalecido, que es lo que nos va a proteger de cualquier virus, bacterias, hongos, gérmenes. O sea, esa es la realidad. Es importante el tema de una buena alimentación, exactamente. Es la base de todo. Es simple, o sea, no es complejo, pero bueno, tenemos que destacar porque si no es como que esto se está obviando y no está bien, porque eso ahí sí vamos a estar protegidos. Rubén, ¿me escuchás? Sí, estoy escuchando. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Te robé unos minutos, Rubén, para referirme un poco también a la alimentación. Estaba escuchando y lo importante del saber comer, ¿no? Más allá de tener los alimentos lo más naturales posible y lo más saludables, también es el saber comer. Exacto. Es decir, bueno, ¿qué tiempo me tomo para comer? ¿En qué momento lo hago? Porque a veces comer en tiempos así, decir, estoy trabajando, tengo 5 minutos, como algo, tampoco es bueno. Hace unos 6 años, empecé un trabajo de investigación, en realidad, dentro de una de las especialidades mías, que es forense. Me encanta la investigación, me apasiona, sí. Y digo, bueno, ¿cómo puedo encontrar el grupo sanguíneo en la escritura? Esto es un aporte para la criminalística, por ejemplo, decir, bueno, en un hecho se encuentra, bueno, una víctima, pero 2 grupos sanguíneos, o sea, 2 sangre, o sea, 2 personas, pero con 2 grupos sanguíneos, o sea... ¿Son positivo o negativo? Puede ser, el victimario puede ser. Entonces, ahora, si tenemos una carta con una amenaza o algo así, si coincide ese grupo sanguíneo con el que escribió esa amenaza, ¿no? Sí. Bueno, y en esta investigación del grupo sanguíneo, cómo detectar el grupo sanguíneo en la escritura, me empecé a relacionar, obviamente, pero sí muy básicamente con el temperamento. Y empecé a estudiar la historia, ¿no? de la humanidad, de dónde viene el grupo sanguíneo, y está muy relacionado con los temperamentos. Y esto me lleva a que cada grupo sanguíneo tiene como que el organismo, el aparato digestivo, está preparado para recibir distintas clases de alimentos. No todos, exacto. Por ejemplo, soportan las grasas. Y eso tiene que ver con la genética, ejemplo, claro, genéticamente cómo estamos. Hay personas que comen grasa, comen asado y no engordan. Entonces, exacto. ¿por qué? Tiene un metabolismo muy activo, por eso es. El metabolismo, y está muy ligado al temperamento, que eso nosotros podemos detectarlo. Y cuando me pongo a hacer este trabajo de investigación encuentro, por ejemplo, los grupos B, sanguíneos, ¿no? Los grupos B sacan muchísimos nutrientes de las verduras, de claro. Todo lo que sean hierbas, muchas vitaminas, fibras, muchos minerales. Que no lo sacan, por ejemplo, que en un grupo 0 no lo hace. El grupo 0 necesita más las grasas. Y, por ejemplo, un grupo B, la grasa le cae pesado. Entonces, qué relación linda. Entonces, mi hija, justamente, ella quiere hacer un trabajo de campo utilizando la grafología, esta detección, y poder decir, yo tengo que hacerle una nutrición a una persona con un grupo sanguíneo 0 o 0, entonces sé que no le puedo sacar las grasas, necesita las grasas, la carne o algo así, porque es parte de su metabolismo, no se la puedo sacar. Entonces le voy a bajar la cantidad y le voy a agregar un poco más de fibras, por ejemplo, verduras. Pero si tiene un grupo B, sí le puedo dar más verduras porque y tratar de poder sacarle tranquilamente las grasas porque no va a tener ningún
rechazo, ¿no es cierto? Así que bueno, fíjense cómo se está relacionando todo, el grupo sanguíneo, temperamento, alimentación, todo está de la mano. Qué buena esa unión también entre la nutrición y la grafología, ¿no? Porque realmente en los genes hay personas que, como decís vos, necesitan más, por ejemplo, hidratos de carbono, hay personas que necesitan más grasas, y también depende de la calidad de la grasa y depende de la calidad de los hidratos de carbono, porque decía recién al inicio del programa, hay muchos alimentos que realmente son nocivos para la salud y que están muy masivos en el mercado porque son fáciles de conseguir, pero tienen muchos químicos, tienen muchos conservantes, colorantes, bueno, una cantidad de químicos que realmente no lo hacen saludable. ¿Y esto tiene relación con la grafoterapia, con respecto a lo que decías recién? ¿Tiene alguna relación? Totalmente. ¿Cómo cuál? Totalmente. Te cuento parte de la historia mía. Sí. En el año 2003, 2004, bueno, una importante empresa internacional, no le voy a dar nombres, pero que se dedica a la nutrición, tiene un equipo muy grande de profesionales médicos trabajando detrás de esto. Y bueno, me contratan a mí porque en una conferencia que yo doy hablo justamente de por ejemplo, hay que conocer a los pacientes. Y empecé a hablar de lo que es la somatización, ¿no? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Y por qué a veces engordamos, ¿no? Claro. ¿Por qué no estamos, de quién o de qué nos estamos protegiendo? Porque parte del metabolismo, la grasa, es protegernos de algo. Entonces, desde la psicomatización empieza, el cuerpo no se da cuenta, porque el cuerpo no va a pensar, pero nosotros desde el cerebro, de nuestro pensamiento, le estamos mandando una información a nuestro organismo que se defienda, que se proteja, y la grasa es una, ¿no? Entonces, cuando yo le decía, cuando un nutricionista, un médico, le dice a una persona, bueno, hay que bajar de peso y empiezan un tratamiento, ¿por qué hay muchos que no continúan? ¿Por qué abandonan? Porque realmente puede ser a veces hasta un sacrificio muy grande decir, bueno, tengo que dejar de comer, o a veces la ansiedad produce este tema de tener algo en la boca y masticar y mover. Entonces, yo decía que es tan importante que le hagan un análisis a las personas a ver por qué llegaron a esto. Entonces, cuando se trabaja de forma paralela, psicólogos, grafólogos y nutricionistas, ustedes no saben, y que lo hicimos, lo experimentamos, las respuestas que tuvimos y también qué rápido que pueden llegar a conseguir el peso deseado. Inclusive ahora que vamos a hablar de salud y el trabajo, les voy a contar cómo ya, inclusive por la propia salud de los trabajadores, se está pidiendo que la masa corporal no exceda el número, o sea, lo que no exceda el 31, la masa corporal. Entonces, pero no es porque tiene que ser todos lindos y esbeltos, sino que es por la salud en el trabajo. Claro, exacto. Alejandro, y en este proceso que llevas, esto de la somatización, ¿siempre es el pilar fundamental o el número uno siempre es el tema del peso, no? Sí, tiene una relación directa. Bueno, cuando nosotros analizamos esto y llegamos, hay una especialidad que es grafopatología. La grafopatología es una especialidad que estudia, obviamente la grafología estudia la psiquis, y la grafopatología lo que estudia es por qué llegamos, por qué estamos somatizando. Entonces tenemos que encontrar qué es lo que está sucediendo hoy, cómo lo está proyectando y está generando una somatización, pero lo más importante es cuál es la causa, o sea, lo pretérito, lo pasado, qué es lo que viene sucediendo para que hoy estemos viviendo lo que estamos viviendo y para que estemos proyectando en un futuro alguna somatización o algo. En este caso, los problemas alimenticios se relacionan mucho con la relación materna. Entonces, ¿dónde? ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué está sucediendo? Entonces nos pasa con esto, ¿no? La bulimia, anorexia, el exceso de peso, y muchas veces dicen, no, pero yo no tengo ningún problema, pero el problema hoy es otro, o sea, hoy lo estoy transfiriendo. Hoy estoy transfiriendo lo que me pasa de hace mucho tiempo, pero no me estoy dando cuenta de forma consciente. Entonces el grafólogo lo que hace es detectar esto, qué está sucediendo hoy, hacia dónde lo proyecta, pero principalmente tenemos que encontrar cuál es la raíz que lo causa. Y en el contexto de trabajo es mucho o sucede de
muchas personas que están en el lugar donde no les gustaría estar, compartiendo con personas que tampoco les gustaría estar. Y esto de generar el home office, que es que lo trabajen desde su casa, me imagino que también tuvo muchos cambios. Sí. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy trabajando en una empresa que te presta servicios a YPF, ¿no? Principalmente es su cliente más grande y estamos trabajando con personas que están con temperaturas extremas, 15 días en el medio del campo, estoy diciendo 10 grados, 14 grados bajo cero en estos momentos, por ejemplo. Sí. 14 días trabajando y trabajando, un trabajo duro. Ellos, por ejemplo, no tuvieron home office entre la pandemia, con un estricto mecanismo, o sea, un estricto control y protocolo contra COVID, y el distanciamiento también produce mucho estrés. Pero la misma empresa, la parte administrativa, tuvieron con home office, porque dice, tenemos que trabajar el doble, estamos más tiempo, pero el volver a la normalidad laboral, podemos llamarle, al estar en la presencialidad laboral, claro, se estaban acostumbrando al home office. Estoy más tranquilo, estoy en casa, estoy más relajado. Claro, estoy en pijama, no tengo que vestirme, no tengo que arreglarme tanto. Vos sabés que sí, es un gran tema. Sí. Bueno, pero eso está sucediendo. El home office está muy lindo, está muy bueno por eso, pero nos está produciendo un problema importante. Es lo que lo que está perdiendo el ser humano es el contacto con el otro. No estamos aprendiendo a contactarnos, a tener un buen trato. Entonces cada vez nos estamos haciendo más ermitaños, inclusive con el home office. Exacto. Es muy lindo, está bien, baja el nivel de estrés, pero claro, no sabemos relacionarnos. ¿Cuál es tu función? ¿De qué manera empezás a trabajar con ellos? ¿O cuáles son los ejercicios que les haces para comenzar a saber qué es lo que les sucede a cada uno? Bien, mi función dentro de la empresa es, yo he creado un nuevo sistema, porque recursos humanos se dividen en dos. En la parte dura, que es netamente la parte administrativa, sí, obra social, vacaciones, liquidación de sueldos, pero también la otra parte es la parte blanda. Una le llaman el hard, la dura, y el soft, la blanda. Bien, en la Argentina no hay muchos psicólogos laborales, especialistas en psicología laboral. Si bien son pocos, no es algo normal como en el resto del mundo, que sí hay psicólogos laborales, es una especialidad directamente. En Argentina sí están los licenciados en recursos humanos, que no así están en el resto del mundo. Entonces, el licenciado en recursos humanos más se encarga en la parte dura. Yo me he contactado con muchos más, tengo alumnos que son licenciados en recursos humanos que se especializan en grafología para trabajar la parte blanda, porque la parte blanda es el ser humano. Entonces, en esta empresa, es una empresa realmente que ha tomado la posta, podríamos decir, es de vanguardia, es una empresa que desde que estamos trabajando fuertemente en esto, estamos transformando al empleado que ya no es más un número. Piense que es muy común decir, sí, somos un número. En esta empresa, por ejemplo, estamos trabajando fuertemente que son seres humanos que sienten, ¿sí? Bueno. Que sienten principalmente, que tienen emociones. Entonces, yo he creado una oficina que se llama Gestión del Talento Humano. Entonces, parte de mi trabajo es la selección de personal y elegimos, en primer lugar, buenas personas. Mi trabajo es ¿por qué? Son como son. Después, obviamente, hacemos la selección de las competencias que le corresponden para el puesto a cubrir. Y ahí detecto muchas veces personas que tienen cierta agresividad en su vida, se mueven de forma agresiva, pero pueden tener muy buenas competencias para ese puesto. Y si yo detecto que esa persona, o sea, todo el mundo lo podemos ayudar. Entonces, mi oficina es la ayuda desde el análisis profundo, y justamente es colaborar para que esa persona consiga el bienestar emocional, psicoemocional y el bienestar psicosocial entre los compañeros. Y es increíble cómo se potencia y aumenta estas competencias laborales. Por ejemplo, hay una norma, de las normas IRAM, ¿no? Hay la ISO 45001, y está muy ligado con la psicología, obviamente 100%, y con la nutrición. Porque, por ejemplo,
masa corporal, el índice de masa corporal hasta 31, no hay problema. Más de 31 ya estamos preocupándonos. Desde mi trabajo es decir, ¿por qué están llegando a esto? Problemas de ansiedad, a veces no dicen nada, no hablan, o a veces hasta tienen naturalizada un sistema de vida. Entonces ya empieza a dar una señal de alerta. Entonces yo empiezo a trabajar con el análisis de qué está sucediendo. Por eso a veces me dicen a mí, sos brujo, porque ¿cómo sabes esto? Y en realidad no es que adivino, sino que el inconsciente a través de los trazos me está contando todo. Entonces, bueno, una vez que detectamos esto, encuentro que puede haber mucho trabajo de ansiedad, podemos trabajar la parte grafoterapéutica, pues yo le doy ejercicios como montañitas, palitos, bueno, después les cuento que eso comienza desde el año 1881 con unos médicos en Francia, la grafoterapia y la reeducación de la escritura. O sea, no es un invento mío, sino que es muy antiguo. Y bueno, en estos casos derivamos a psicólogo, porque tenemos un psicólogo que trabaja con nosotros también, y también lo podemos mandar a nutricionista. Y la verdad que es increíble cuando se empiezan a sentir bien, es sentirse bien, ¿no? El bienestar viene de ahí, estar bien, ¿no? Bueno, ahí viene la palabra. Entonces se empiezan a sentir bien, es increíble. Y más cuando las personas, ¿no? Las personas, los empleados, se sienten acompañados desde el lugar laboral, porque pasan la mayor cantidad del tiempo en el trabajo. Hemos llegado a tal confianza, porque antes veían caminar el de recursos humanos es para que te despidan o para que te suspendan, en cambio ahora no, donde las personas me cuentan su historia. Yo no soy psicólogo, pero yo necesito ver si coincide su relato con lo que escriben, ¿no? Entonces ahí después hablamos, vemos cómo son sus mecanismos de defensa, cómo están actuando. A veces no se dan cuenta que tienen una forma de actuar que pueden cambiarlos muy rápidamente, tan solo cambiando una conducta. Y la satisfacción es de decir, tengo ganas de venir a trabajar. Qué bueno lo que decís, porque realmente también creo, por lo que te escucho, no hemos tenido muchas oportunidades de hablar, digamos, pero la verdad que te escucho y esa voz pausada que tenés, se ve que, o sea, manejás mucho seguramente la inteligencia emocional y eso es importante para el vínculo con los colaboradores, con los empleados. Seguramente, digo, para que tenga estos niveles de contacto y que realmente, porque eso es súper importante, o sea, en una empresa eso es fundamental, no solo en una empresa, en una familia, en una sociedad, o sea, la inteligencia emocional es muy, muy importante. Sí, les hago, por ejemplo, hacemos mucho, nosotros somos un equipo grande, y por ejemplo, cuando hacemos capacitaciones de liderazgo en la empresa, yo voy desde la familia. Entonces le digo, bueno, vamos a hablar de la familia de cada uno de ustedes. No le hablo de la empresa. Porque la empresa es lo mismo. Entonces tenemos un líder, que son los padres, o quien cubra esa imagen, ¿no? El líder es el que tiene que tomar decisiones fuertes y que tiene muchos riesgos. Y bueno, pero cuando ven a esa persona segura, las demás personas se relajan. Pero si el líder no está seguro, no está tranquilo, el resto de la manada, podría decir, se empiezan a poner muy nerviosos. Y le hago comparaciones con, por ejemplo, los chimpancés y los monos. Cuando el líder pierde el control, tiene que salir alguien a tomar ese control, por una cuestión de miedo, por naturaleza. Somos seres animales, agresivos por naturaleza. Si trabajamos mucho la comunicación, como yo les digo, cuando dos personas discuten, se corta la comunicación. Siempre les digo lo mismo. Obviamente yo desde el análisis veo cómo es cada uno, los conozco a todos desde la raíz y siempre yo en las reuniones los escucho, los analizo y por ahí entre hombres, ¿no? Dice, y salta uno con un insulto y me mira a mí y dice, perdón por la palabra. y entonces yo le decía, pero sí, porque hay personas que hoy podemos estar más susceptibles que otros días y esa palabra puede caer muy pesado. Y eso va a generar una tensión y ya esa persona se cierra, dejó de recibir la comunicación. Entonces digo, tenemos que cuidar mucho a la persona. Por eso cuando yo les hablo desde la familia, que es el núcleo de una sociedad, yo les decía, ustedes piensen que ustedes son los líderes, ustedes son los que tienen que llegar a que las personas les respondan por lo que son, no por lo que ustedes ordenen. Las personas tienen que responderle por la experiencia, por la sabiduría, pero principalmente por la humanidad.
Bueno, y así estamos, en las reuniones cuidamos mucho el léxico, el tono, porque eso hace que la comunicación sea fluida, ¿no? Para una buena comunicación se necesita un buen transmisor, pero sobre todo un buen receptor. Rubén, y vos en esto de tu trabajo también detectás, ¿no? ¿Quién puede ser un líder o no? ¿Haces esa bajada de línea? Sí, por ejemplo, dentro de lo que es la selección de personal tenemos también lo que es la orientación y la selección interna, por ejemplo, para promover puestos, e inclusive hacemos cada tanto, yo hago un movimiento, hago una reubicación de personal, porque la otra vez justamente detecté una persona que llevaba 22 años en un puesto, sí, y la producción era baja, entonces el dueño me dice, no, ya no va más, no sé qué le pasa, le digo, bueno, espera, tenemos que ver por qué llegó esto. Si cuando ustedes lo contrataron, primero, era excelente, primero, estamos hablando 22 años después, 22 años de vida, 22 años que ha vivido muchísimas cosas. Entonces no podemos pedirle o exigirle lo mismo cuando tenía 22 años menos, donde tenía toda la fuerza, toda la potencia, todo el entusiasmo, y ha vivido muchas cosas. Entonces, claro, yo no le puedo decir al dueño, mira, es parte del secreto profesional, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cuando le hice un análisis un poco más profundo, y claro, el hombre ya estaba aburrido, cansado, monotonizado por el trabajo, y le apliqué otras competencias de otro puesto. Hicimos simplemente un cambio de 2 metros. De un escritorio, 2 metros donde está el otro escritorio. Feliz, aumentó la productividad de esta persona, e inclusive hice 2 movimientos más, o sea, cerré un triángulo en realidad. Bueno, por uno de estos movimientos aumentó la productividad de 3, porque estaban aburridos de siempre hacer lo mismo, y cuando vimos que esas competencias eran buenas para ese puesto, ahora los 3 están felices, hubo una renovación, ¿no? Eso es parte del trabajo nuestro, pero no, porque si yo le pregunto a la persona, ¿cómo te sentís bien? Y para no perder el trabajo, no me va a decir que está mal, que está aburrido, claro. Porque eso es lo que sucede. Entonces, cuando yo encontré esto, lo cité, tuvimos una charla muy profunda, y le dije, ¿te animás? Sí. Entonces le digo, tenés las competencias, tenés tanto porcentaje, porque nosotros manejamos todo por porcentaje. La grafología, yo lucho muchísimo que se respete la grafología científica, ¿sí? Tenemos 100% de cientificidad en nuestro análisis. Entonces yo le digo, tenés tanto porcentaje de esto, vamos que podés. Bueno, feliz, aumentó la productividad y no se tuvo que echar a nadie, ni suspender a nadie, ni presionar a nadie. Qué bueno, y la verdad que destaco esto, Rubén, que la grafología permita esto, y yo creo que en los tiempos que viene, post pandemia, van a ser necesarios todos estos. Le decía justamente a Romina Arrigoni, no sé si la conoces. Sí, Romina, sí la conozco. Bueno, yo le decía justamente, esto es una herramienta fundamental, pero no solo para aplicar a los recursos humanos, sino creo que, bueno, vos sabés también, obviamente también en la salud, se puede aplicar, digamos, también hay 3 aspectos más, creo que son 5 los aspectos en los que se puede aplicar la grafología, ¿es así? Sí, la grafología se aplica en recursos humanos, en forense, grafopatología, infanto-juvenil, en las escuelas, psicopedagogos, bueno, ya le decía, grafoterapia, es muy amplio, son 5 las especialidades que se aplican en la grafología. Sí, estoy interiorizándome del video que me mandaste. Tenemos que invertir en esto, en enseñar a gestionar las emociones, porque creo que lo básico pasa por ahí, gestionar las emociones, es decir, tomar nuestro tiempo para pensar. Somos seres racionales, tenemos una capacidad para resolver lo que sea. Infinita. El autoestima y la autovaloración es el gran problema que tenemos. Cuando nosotros nos damos cuenta que podemos, no tenemos límites. Exacto, totalmente. La verdad, Rubén, un placer, un gusto charlar con vos y hablar de todo esto. La verdad que además de todo lo positivo y lo que podemos aportar como herramienta, digo, la grafología, a todos estos aspectos que vos mencionás, realmente también te agradezco y te felicito, te valoro como persona, porque bueno, si estás haciendo ese trabajo, seguramente tiene mucho valor, porque vuelvo a decir, el tema de la inteligencia emocional es súper importante. El tema de la empatía es el otro aspecto, el otro valor humano muy importante también hoy, para estos tiempos que vienen. Un placer de nuevo y gracias, Rubén, y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, un gran abrazo para todos y gracias por la invitación. Gracias.
Muy bien, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña, como siempre, que está del otro lado escuchándonos y que nos sigue en las redes sociales también. Sabés que en la página de YouTube podés volver a ver. Por favor, los likes para poder seguir produciendo este tipo de programas que realmente son muy necesarios. Son muy necesarios. Como hoy por hoy, realmente cada vez son más necesarios. Y saludables. Entonces nos vamos despidiendo, Jorge. Sí. Hasta de Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar.